Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto que es pura dinamita teológica, el capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos. Sí, y además tenemos un comentario muy bueno que nos va a servir de mapa. Totalmente. La misión de hoy es entender una idea que, la verdad, lo cambia todo. ¿Por qué el sacerdocio de Cristo no es solo una versión mejorada del de Aarón, del de toda la vida, sino algo completamente distinto? Algo radicalmente nuevo. Eso es. Y esto nos obliga a preguntar, a ver, ¿para qué sirve un sacerdote? ¿Qué se le pide? Y sobre todo, ¿cómo este texto nos dice que Cristo no solo cumple los requisitos, sino que, bueno, rompe la baraja? Y ojo, que no es solo teoría. No, para nada. El capítulo acaba con un tirón de orejas bastante serio sobre el peligro de quedarse atascado, de no querer aprender más. Es que la estructura es genial. El autor construye un argumento increíblemente sofisticado, pieza por pieza, y justo cuando va a poner la última, se para en seco y mira a sus lectores y les dice, un momento, ¿de verdad estáis listos para esto? Porque a lo mejor os habéis quedado muy atrás. Es un cambio de ritmo brutal. Totalmente. Pues empecemos por el principio, por esa especie de, no sé, descripción del puesto de trabajo que hace el autor. Para ser sumo sacerdote, ¿qué hay que tener? ¿Cuáles son los requisitos básicos? Pues el perfil que dibuja es muy específico y está pensado para generar empatía, yo creo. El primer requisito, el más obvio, pero el fundamental, es que tiene que ser humano. Claro. El texto dice que es seleccionado de entre los hombres. No puede ser un ángel ni un ser etéreo. Tiene que ser de los nuestros, porque su trabajo es representarnos. Tiene que saber lo que es ser una persona. Vale, tiene que ser humano. Y entiendo que su campo de acción es limitado, no es un rey o un presidente del gobierno. Exacto. Su trabajo se limita a los asuntos relacionados con Dios. Su jurisdicción, por así decirlo, es la frontera entre lo humano y lo divino. Y es importante la dirección del tráfico, ¿eh? No es un profeta que trae mensajes de Dios a la gente. El sacerdote hace el viaje inverso, lleva las cosas de la gente, las ofrendas, los sacrificios. Eso es, las ofrendas y sacrificios por los pecados, ante Dios. Es nuestro representante allá arriba. Y aquí llega una cualidad que me parece la más difícil de todas, la compasión. Se le pide que sea capaz de tratar con indulgencia a la gente. Eso es muy ambiguo, ¿no? Aquí es donde el texto saca un concepto que es una maravilla. Una palabra griega, metriopatín, que no sale en ningún otro sitio del Nuevo Testamento. A ver. Y es que no significa solo tener compasión en plan genérico. Literalmente es padecer a la medida. Padecer a la medida. Sí. La idea es que el sacerdote no puede ser ni un juez implacable que no perdona una, ni tampoco un colega blando que le quite importancia a todo. Es la idea de un mediador con una precisión de cirujano emocional, que se calibra perfectamente a la situación de la persona. Es una imagen potentísima. Es como si tuviera que encontrar el equilibrio perfecto para no aplastar a la persona, pero tampoco dejar que el problema se ignore. El comentario que tenemos usa una analogía que lo clava. Dice que no es un fiscal, es un buen abogado defensor que procura comprender la mentalidad, temperamento y circunstancias de la persona que defiende. Se intenta meter en tus zapatos para representarte bien. Exacto. Y la pregunta es, ¿de dónde saca esa habilidad un sacerdote normal y corriente? De la tribu de Leví. Claro, porque para eso hace falta una empatía. Casi sobrehumana. Pues la saca, y esto es la paradoja, de su propia imperfección. El texto dice que él mismo está rodeado de fragilidad. Ah, él también la lía, también peca. De hecho, antes de ofrecer sacrificios por el pueblo, tiene que ofrecerlos por sí mismo. Y esa conciencia constante de su propia debilidad es el ancla que le conecta con la debilidad de los demás. Sabe lo que se siente. Un momento, eso me genera una duda. Si el mediador es también un pecador, ¿no compromete eso su eficacia? Es como si tu abogado defensor también estuviera acusado del mismo crimen. ¿Cómo de fiable puede ser esa mediación? ¿No es un sistema increíblemente frágil? Esa es exactamente la cuestión. Y es la debilidad inherente al sistema levítico que el autor está a punto de demoler. Tienes toda la razón. Es un sistema frágil. Claro. Funciona porque Dios, en su soberanía, decide que funcione, pero depende totalmente de la conciencia de ese sacerdote. Si un sumo sacerdote se volvía arrogante, se creía mejor que los demás y se olvidaba de su propia fragilidad, todo el sistema se corrompía. Y la historia de Israel está llena de ejemplos de eso. Llenísima. Esa es la grieta por la que el autor va a meter todo su argumento sobre Cristo.
Pero antes, establece el último requisito. El nombramiento, que no es un puesto al que te presentas en unas oposiciones, vamos. Ni de lejos. No puedes autoproclamarte sacerdote, ni te puede elegir el pueblo. Tiene que haber un llamamiento divino, igual que lo tuvo Aarón. Y la lógica teológica es aplastante. Si el pecado es una ofensa contra Dios, ¿es Él quien pone las reglas del juego para el perdón? Es Él quien decide qué sacrificios son válidos y por tanto es Él quien nombra a los mediadores, la soberanía suya de principio a fin. Vale, entonces tenemos el molde. Un mediador humano, compasivo por su propia debilidad y nombrado por Dios. Un sistema funcional pero frágil. Y aquí es donde el texto va a romper ese molde, ¿verdad? Porque si Cristo es divino y sin pecado, el requisito de la debilidad compartida se cae por completo. ¿Cómo resuelve el autor esa contradicción? Ahí está el giro de guión. El autor presenta una paradoja brillante. El sacerdote humano, Aarón, está muy cerca de la gente porque es pecador como ellos. Pero eso mismo le deja muy lejos de un Dios santo. Exacto. Hay una distancia insalvable. Con Cristo ocurre lo contrario. Por su naturaleza divina está en perfecta unidad con Dios, pero eso, en teoría, le pondría a una distancia infinita de nosotros, los pecadores. Son dos modelos opuestos. Entonces, ¿cómo se cierra esa brecha? Si no comparte nuestra debilidad por el pecado, ¿cómo puede representarnos de verdad? El texto dice que necesita un acercamiento especial. Y ese acercamiento no es a través del pecado, sino a través del sufrimiento. Es en su experiencia del dolor, de la angustia, de la tentación, donde se construye el puente. Y es algo que explorará a fondo en los versículos que vienen después. Pero antes de llegar ahí, introduce otra diferencia radical. ¿Cuál? La mortalidad. Aarón y sus hijos se morían. El sacerdocio necesitaba una cadena de montaje, un sacerdote detrás de otro para que el sistema no se parara. Un sacerdocio de usar y tirar, por así decirlo. Pues sí, pero el sacrificio de Cristo, al ser quien es, tiene un valor eterno, infinito. Es un único acto que vale para siempre. Por tanto, no necesita sucesores. Y eso lo cambia todo totalmente. Y esto lleva a una conclusión que dinamita la religión tal y como se conocía. El comentario lo dice claro. El sacerdocio ha cesado de ser una casta. Ya no es cosa de una familia, de una élite. La puerta se abre. Volviendo al nombramiento. El autor se esfuerza en demostrar que Cristo no se autoproclamó, que igual que Aarón, fue designado por Dios, y para ello saca la artillería pesada de las Escrituras. Sí, no elige dos versículos al azar. Es una combinación letal. Primero cita el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Con eso lo establece como rey. Vale. E inmediatamente después cita el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase sacerdotal que Melquisedec. Con eso lo establece como sacerdote. Rey y sacerdote. Dos de los cargos más importantes de Israel, que casi nunca se habían juntado en la misma persona, ahora se fusionan. Exacto. Y esa es la puerta de entrada para la figura misteriosa y fascinante de Melquisedec. Un personaje que aparece fugazmente en el Génesis como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él es el prototipo, el modelo de un sacerdocio que es superior al de Aarón porque combina la autoridad real con la función mediadora. El autor solo lo nombra aquí, como quien deja caer una bomba. Pero es la idea que va a desarrollar después. Justo, en el capítulo 7, y que es la clave de todo su argumento. De acuerdo, ya tenemos el quién. Un sacerdote rey único, nombrado por Dios y cualificado de una forma distinta. Pero la pregunta del millón es el cómo. Una cosa es tener el título, y otra muy distinta es ejercerlo. Y aquí es donde el texto nos lleva a un momento de una intensidad brutal. Getsemaní. Y nos planta delante una frase que, a primera vista, no tiene ningún sentido. Es uno de los pasajes más complejos de toda la carta. Sí. Dice que Cristo, en su agonía, ofreció oraciones al que tenía poder para salvarle de la muerte y que fue escuchado. Claro, la pregunta es inevitable. Si le hicieron caso, ¿por qué murió en la cruz? Exacto. Parece una contradicción flagrante. Para resolverla hay que mirar la letra pequeña del idioma original. A ver. La preposición griega que se usa no significa ser salvado de la muerte, en el sentido de evitarla. El matiz es más bien ser extraído de las garras de la muerte. Ah, vale. No apunta a la prevención, sino a la liberación. Es una flecha que señala directamente a la resurrección. Fue salvado, sí, pero no de morir, sino del poder final de la muerte.
Vale, eso tiene más sentido, pero aún así su oración concreta era «pase de mí esta copa». Si la respuesta fue la resurrección, no parece que le escucharan mucho en ese momento de angustia. Aquí el comentario que manejamos ofrece una lectura muy profunda, conectando este pasaje con el Evangelio de Lucas. Lucas es el único que cuenta que en medio de la agonía de Getsemaní se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Según esta interpretación, fue escuchado no porque le quitaran el sufrimiento, sino porque le dieron la fuerza para afrontarlo. O sea, no le quitaron la copa. No. El comentario lo dice de una forma preciosa. No se le quitó la copa porque esa copa era necesaria para la salvación, pero sí se le quitó la amargura de la copa. Su sumisión, al decir «no se haga mi voluntad sino la tuya», fue la clave para recibir ese consuelo divino. Entendido. No fue un rescate, fue un refuerzo. Y esto nos lleva directos al siguiente versículo, que es otra montaña rusa teológica. A pesar de ser hijo, aprendió con la experiencia de sus sufrimientos lo que significa obedecer. ¿Cómo que aprendió? Es que antes no sabía obedecer. Suena rarísimo. Es una de esas frases que te obliga a frenar y pensar. El comentario es muy útil aquí porque primero nos dice lo que no significa. Vale. Tampoco que obedeciera a la fuerza, como un niño al que castigan, y ni siquiera que de repente descubriera que obedecer duele. El quid de la cuestión está en la diferencia entre saber algo en teoría y saberlo en la práctica. Como una cirujana que se ha leído todos los libros de anatomía del mundo, pero nunca ha cogido un bisturí. Esa es la analogía perfecta. Él, como hijo de Dios, tenía un conocimiento teórico y perfecto de lo que era la obediencia. Pero en Getsemaní y en la cruz pasó del libro de texto al quirófano. Uf. Vivió en su propia carne lo que implicaba obedecer hasta las últimas consecuencias, en las circunstancias más extremas imaginables. Por eso el texto dice que aprendió obediencia, que en el fondo es una forma muy intensa de decir obedeció de verdad, hasta el final. Fue su examen práctico. Y superar ese examen, esa obediencia a través del sufrimiento, es lo que le lleva a ser perfeccionado. Otra palabra que suena extraña, como si antes fuera imperfecto. Exacto, pero el significado no es moral. No es que pasara de ser imperfecto a ser perfecto. La palabra griega que se usa aquí tiene que ver con alcanzar un objetivo, con ser completado o cualificado para una tarea. Ah, vale. Al pasar por todo este proceso, quedó, como dice el comentario, consumadamente cualificado para ser nuestro sumo sacerdote. Y aquí hay una conexión increíble que se ve en el idioma original. A ver. La palabra que se usa para perfeccionado tiene la misma raíz que la palabra que Cristo grita en la cruz. Consumado está. ¡Ostras! El texto está tejiendo un hilo invisible entre el sufrimiento obediente de Cristo y su capacidad para salvarnos. Son las dos caras de la misma moneda. Su obra en la cruz no solo paga por el pecado, sino que también le cualifica como el mediador perfecto. Y una vez cualificado, se convierte en la fuente de salvación, pero con una condición. Eso es, se convierte en la causa o el origen de la salvación eterna. Pero el texto añade un matiz crucial. Para todos los que le obedecen. No es un cheque en blanco. Para nada. Une de forma inseparable la fe y la obediencia. La fe que salva, según este texto, no es solo creer que existió, sino una respuesta activa de confianza y sumisión a lo que él dice. Y justo aquí, cuando estás en la cima de esta montaña teológica, asimilando todo esto, el autor mete un frenazo en seco y le echa una bronca monumental a su audiencia. El cambio de tono es de 0 a 100. Es un volantazo en toda regla. Es como si dijera, mirad, podría contaros maravillas sobre este sacerdocio de Melquisedec, pero ¿para qué? Si no os estáis enterando de nada. La frustración se palpa en el aire cuando escribe. Tenemos mucho que decir, pero resulta difícil de explicar, porque os habéis vuelto tardos para aprender. ¿Tardos para aprender? Es una acusación muy dura. Y a partir de ahí usa esa metáfora tan famosa de la comida. Sí, la leche frente al alimento sólido. Es una imagen que todo el mundo entiende. La leche son las verdades más elementales, el ABC de la fe. Es para los bebés espirituales. Claro. Y el problema no es ser un bebé al principio. Todos lo hemos sido. El problema, y es lo que les echa en cara, es seguir con el biberón cuando, por el tiempo que lleváis, ya deberíais ser maestros. El alimento sólido, la carne, es para los maduros, los que ya pueden masticar y digerir conceptos más complejos. Esa imagen de la leche y el alimento sólido es muy potente.
Me recuerda a cuando intentas aprender un idioma o a tocar un instrumento. Al principio avanzas rápido con lo básico, pero llega un punto en el que te estancas. ¿Te quedas ahí? Te quedas en las 4 frases de supervivencia, porque dar el siguiente paso, el que requiere estudiar la gramática en serio y practicar todos los días, da pereza. Es una crítica muy universal al conformismo. El diagnóstico que hace es muy preciso. La frase «os habéis vuelto tardos para aprender» usa un tiempo verbal en griego que indica que no es un mal día, es un estado en el que se han instalado. Es una condición crónica. Vaya. La palabra original para tardos es nothroi, que significa perezoso, lento, torpe. Sugiere que se han vuelto literalmente lentos de oído. Oyen sin escuchar, sin interés, sin que la información les cale. Y como dice el comentario, esa es una malísima señal de estancamiento espiritual. Entonces, ¿cuál es la receta para pasar del biberón al chuletón? ¿Qué se necesita para madurar, según el texto? El comentario extrae 3 claves. La primera es el tiempo. La madurez no es un microondas, necesita cocción lenta. Por eso les dice por el tiempo que lleváis. La segunda es el conocimiento. Ir más allá de lo básico. Eso es, profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la tercera, que es la que lo une todo, es la experiencia o la práctica. Dice que los maduros, por la práctica constante, tienen sus facultades ejercitadas para discernir el bien y el mal. No es solo acumular datos. No, es saber usar esos datos para tomar decisiones en la vida real. Y el comentario añade una distinción muy útil entre ser inmaduro y ser carnal, que no son lo mismo. Y es una aclaración fundamental. Un creyente nuevo es inmaduro por definición. Le falta tiempo y conocimiento, pero puede ser increíblemente espiritual desde el primer día. Claro. La madurez es una cuestión de crecimiento. La carnalidad, en cambio, es una cuestión de actitud. Es un estado de rebelión o de apatía que puede afectar tanto al nuevo como al veterano. ¿Y cómo se manifiesta? Precisamente en lo que se les critica a ellos. La pérdida de apetito por las cosas de Dios, el desinterés. Ese desinterés, esa pereza para aprender, es el síntoma claro de que algo no va bien. Vale, haciendo un resumen del viaje. Ha sido intenso. Empezamos definiendo al sacerdote ideal del Antiguo Testamento, casi como un abogado defensor que conoce nuestras debilidades porque comparte las suyas. Luego vimos cómo el autor presenta a Cristo como el cumplimiento y la superación de ese modelo. Un sacerdote eterno, perfecto, cualificado no por su debilidad, sino por su obediencia en el sufrimiento extremo. Y para terminar, ese jarro de agua fría. La advertencia de que todo este conocimiento tan profundo no sirve de nada si nos quedamos en la superficie, si nos volvemos perezosos y perdemos el hambre por seguir creciendo. Es un llamamiento a no conformarse. Totalmente. Exacto. Y de hecho, esa última parte nos deja con una pregunta que va mucho más allá del contexto de esta carta. El texto define la madurez como la capacidad de discernir el bien y el mal a través de facultades ejercitadas. Ahí está la clave. Facultades ejercitadas. Sí, y eso nos lanza una pregunta directamente a nuestro tiempo, hoy. En un mundo saturado de información, de opiniones, de fake news, de ruido constante por todas partes, ¿qué facultades necesitamos ejercitar cada persona día tras día para no ser meros consumidores pasivos de datos, sino para desarrollar un verdadero discernimiento? ¿Cómo entrenamos nuestro criterio para separar el grano de la paja, ya sea en el ámbito espiritual, en el profesional o en el personal? El texto nos dice que la madurez no es saber mucho, es saber distinguir. Y eso hoy es más revolucionario que nunca.